medio de tensión, pobladores de asentamiento Lindavista deciden entregar los terrenos en los que vivían ante un fuerte operativo policial y la orden de un juez de liberar cercanías de la zona 7. En la crisis hospitalaria, médicos deciden mantener la suspensión de consulta externa del Roosevelt ante la carencia de 900 productos. Presidente les exige que trabajen. La mitad de los niños que viajaron este año indocumentados a Estados Unidos habría sufrido abusos intrafamiliares. De ellos, solo el 5% fueron conocidos por las autoridades. Intentaron despedir a sus familias, víctimas del conflicto armado interno, pero se toparon con que los nichos construidos por el gobierno no tenían las dimensiones para las honras fúnebres. Y en el Día del Patrón de los Pilotos, 2 conductores de autobús fueron asesinados. Extorsiones siguen siendo un cáncer para el transporte público de pasajeros. Naciones Unidas condena los ataques de Israel a 2 escuelas que funcionaban como centro de protección a las personas que quedaron en medio de la guerra en la Franja de Gaza. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Emilio, buenas noches. Buenas noches, María Luisa, y sí, todo está listo. Bienvenidos a esta tercera emisión de nuevo y, por supuesto, vamos a la información. INDE, Energía para Todos, presenta. Queremos abrir las noticias hablando de los pobladores del asentamiento Lindavista que fueron desalojados después de haber permanecido por casi 2 años habitando de manera ilegal un terreno ubicado en el periférico norte, a un costado del Puente del Incienso. La policía evitó el uso de la fuerza. Un fuerte contingente de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil acudió al asentamiento Lindavista para darle cumplimiento a una orden de desalojo contra 60 familias que habitaron por casi 2 años. Diosito, ¿qué voy a hacer con mis hijos y mis nietos, padre? Ay, Señor, ayúdame, padre. Un terreno del Estado declarado inhabitable por la Conred, razón suficiente para no permitir que sea lotificado. Únicamente quedó en palabras el apoyo ofrecido. Supuestamente que la Roxana Valdetti nos iba a ayudar, ¿y dónde está el apoyo de ella? Ella ni siquiera vino porque ella dijo que ella nos iba a venir a ayudar. Durante toda la mañana bloquearon la circulación de vehículos del periférico de norte a sur, mientras un grupo de familia permaneció puestos de dejar el sitio que habían habitado desde agosto de 2012. Tenemos todo ahí adentro. Nosotros tenemos una vida. Si ustedes pudieran entrar, nosotros ya trabajamos ese terreno, ya hicimos gradas, ya pavimentamos, ya tenemos drenaje, ya tenemos luz. ¿Ustedes no se van a ir, caballero? Nosotros no nos vamos a ir. Vamos a enfrentarnos. Si guerra quieren, guerra van a tener. Los 700 elementos de la policía rodearon el lugar, pero cuando intentaron ingresar por la fuerza, llegó un juez del juzgado segundo con una acción de amparo que trataba de evitar el desalojo. No puedo decir ninguna porque yo estoy entrando ahorita, ellos manifiestan que hay cuestiones pendientes y tengo que hablar con el señor juez. Ya no fue necesario que accionaran por la fuerza. En el primer intento los vecinos pidieron más tiempo para sacar sus pertenencias. Evitaron ser desalojados por la fuerza. Finalmente desarmaron sus covachas que habían construido con palos y láminas y colocaron sus pertenencias a la orilla del periférico. Las fuerzas especiales de seguridad se retiraron, pero otros elementos de la Policía Nacional Civil permanecerán custodiando hasta que quede deshabitado. Por una Guatemala en paz, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. De hecho, debido a los desalojos en el asentamiento Lindavista, el periférico estuvo cerrado por más de 12 horas, lo que provocó congestionamiento vehicular en las principales arterias de nuestra ciudad. Las vías alternas que resultaron afectadas fueron las calzadas San Juan y Roosevelt, Avenida Bolívar, Castellana y Séptima Avenida. Los automovilistas debieron esperar por varias horas para poder llegar a sus destinos. Vamos a pasar al tema de salud porque hace una semana los médicos del Hospital Roosevelt se declararon en crisis por la falta de insumos y dejaron de atender la consulta externa y operaciones programadas hasta lograr el abastecimiento. Sin embargo, hoy la situación continúa igual, sin medicamentos.
Después de la asamblea, los médicos del Hospital Roosevelt llegaron a la conclusión que continuarán con las medidas precarias, pues aún no hay insumos para atender a los más de 2.000 pacientes que acuden a este hospital, que es una referencia nacional. Aseguran que 900 insumos se encuentran en cero. Ingresó producto como gasas, pero para 2 semanas. Por esa razón se restringen las cirugías selectivas para tratar de que lo poco que tenemos, que acaba de ingresar, o lo que hay y que se está terminando, pueda estar disponible para las emergencias, para que ninguna vida de ningún guatemalteco que viene en una emergencia al Hospital Roosevelt pues corra peligro. Tenemos un listado que se ha constatado ya donde jeringas, bisturíes figuran en cero. Entonces, lo que se está improvisando es abrir jeringas y utilizar las agujas, pero ¿cuánto tiempo nos van a durar las jeringas? Un hospital como el nuestro, que no tenga agujas, que no tenga bisturíes, que no tenga gasas, es alarmante. Estamos acá porque queremos atender a los pacientes con la calidad que merecen. Cuando cuestionan del porqué del atraso, esta es la respuesta. Aducen que es un problema de proveedores, ¿ya? Y el trámite engorroso que lleva la adquisición de estos insumos. ¿Por qué? Porque, digamos, aunque ellos ya aducen que pagaron, ahora los proveedores, según ellos, dicen que no van a darle al hospital porque otras áreas ejecutoras del ministerio les deben cierta cantidad. Por su parte, el mandatario aseguró que se está abasteciendo el centro hospitalario. Nosotros tenemos entendido que hasta el día de hoy está abastecido ya con los niveles necesarios. No entenderíamos por cuál tiene que seguir esos paros. Más bien, le hacemos un llamado a todo el personal a que colabore. Los médicos aseguraron que no están en huelga ni de vacaciones, solamente trabajando con los pocos insumos que tienen y exigiendo los medicamentos por derecho. Por una Guatemala en paz, José Orellana y Esli Melgarejo. Por su parte, la coordinadora de cooperativas y ONGs de Guatemala considera que la crisis en los hospitales se debe a la mala administración y que si algunas ONGs no cumplen con ejecutar los proyectos asignados, el Ministerio de Salud debería de rescindir dichos contratos. La mala administración de los recursos asignados al Ministerio de Salud es lo que ha provocado que continúe la crisis en la red hospitalaria, porque el presupuesto asignado a programas para los hospitales no ha sido ejecutado. Así lo señaló Congecop. El subprograma donde están contenidos, póngale fondos para la construcción, ampliación, reparación de esos centros y puestos de salud, que tiene 7 millones de presupuesto vigente, resulta que al día 29, o sea, al día de ayer, tiene una ejecución de 0, ¿no? Eso no es posible y lo que muestra claramente es ese abandono del área rural en lo que es el tema de la salud. En cuanto a las declaraciones del presidente respecto al mal funcionamiento de ONGs en los departamentos, Aguirre indicó que el Ministerio de Salud debe velar por que éstas cumplan. Lamentablemente, por la debilidad que tiene ese ministerio en todo sentido, principalmente en su rectoría, pues definitivamente no es posible decir inmediatamente, bueno, vamos a rescindir los contratos de las ONGs y va a asumir el ministerio. Para eso debe de haber todo un proceso. Aunque se ha criticado la ejecución presupuestaria de salud, la coordinadora considera que dotar de más recursos al ministerio podría beneficiar a los ciudadanos que necesitan atención médica gratuita. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. INDE, Energía para Todos, presentó. Esta noche más noticias después de la pausa. Cuando regresemos de la publicidad le vamos a decir qué es lo que espera el Tribunal Supremo Electoral. Es que los partidos políticos agilicen el retiro de la propaganda anticipada. Con esto y más, ya volvemos.